Hola, soy José Antonio López Martín, soy oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid y soy responsable de la unidad de estudios clínicos en fase temprana en oncología. ¿Qué es esto de la unidad de estudios clínicos en fase temprana? Vamos a empezar por el final. Cuando nosotros accedemos a un fármaco en una farmacia o cuando nos lo proporciona la farmacia del hospital, estamos hablando de fármacos que han conseguido una serie de aprobaciones y por lo tanto se pueden comprar. Esta aprobación se basa en una cosa muy simple, y es que el fármaco ha mostrado ser útil y razonablemente seguro para una enfermedad concreta. Pero para poder afirmar esto tan sencillo, el fármaco ha tenido que ser desarrollado durante muchos años de distintas maneras y superando una serie de obstáculos. La primera prueba de concepto que tiene que mostrarse es en el laboratorio. El fármaco tiene que ser activo contra una serie de enfermedades, en este caso contra el cáncer, y tiene que ser seguro al menos en modelos animales. Cuando después de toda la experimentación en los tubos de ensayo y en los animales se determina que el fármaco puede ser antitumoral y además podría administrarse sin producir toxicidades irreversibles, consigue el visto bueno para ser experimentado en personas. En oncología, ese tipo de personas que reciben por primera vez el fármaco suelen ser personas con cáncer, es decir, pacientes, porque estos fármacos podrían alterar el contenido genético de las células normales y por lo tanto no suele ser razonablemente seguro utilizar estos fármacos por primera vez en voluntarios sanos. Los primeros estudios que se realizan en pacientes con cáncer con una sustancia experimental se denominan estudios en fase 1. Lo que persiguen estos estudios es muy simple: saber cómo hay que dar el fármaco, a qué dosis, con qué frecuencia, cómo interacciona con otros medicamentos, con la propia comida, en el caso de que se administre por vía oral, cómo el cuerpo humano lo metaboliza y cómo lo elimina. Entonces, con eso conseguimos tener un conocimiento del fármaco que al final concluye en el hecho de saber a qué dosis hay que darlo y cómo. Y con eso se diseña la fase 2. La fase 2 son un conjunto de estudios que tratan de medir la actividad del fármaco en distintas enfermedades, una por una. ¿Cómo de bueno es mi fármaco en el cáncer de mama? ¿Cómo de bueno lo es en el cáncer de colon? Eso es el objeto de la fase 2. Al final, la fase 2 concluirá, pues, un porcentaje de las personas con cáncer de mama que reciben este fármaco se benefician por el mismo. Y de eso, con eso se diseña la fase 3. La fase 3, que es la última fase antes de la aprobación del fármaco, lo que pretende es medir el valor añadido de mi fármaco en estudio frente a lo que ya hay. Ese valor añadido puede ser en términos de que sea más eficaz, que sea menos tóxico o que la administración sea más conveniente. Por ejemplo, una vía oral frente a una vía intravenosa. Pues esto, en resumidas cuentas, es el desarrollo de fármacos. Denominamos estudios en fase temprana a los estudios en fase 1 y en fase 2. ¿Y por qué hay que seguir haciendo estudios en fase temprana? ¿Y por qué un hospital asistencial universitario como este se involucra en ese tipo de estudios? Pues fundamentalmente porque, si bien es verdad que globalmente la oncología médica ha contribuido a mejorar las perspectivas de las personas con cáncer en las últimas décadas, sigue habiendo personas con cáncer que experimentan recaídas de su enfermedad o que experimentan un acortamiento significativo de su cantidad de vida. Entonces es evidente que hay que seguir investigando, que hay que seguir descubriendo nuevos medicamentos. Una de las bases fundamentales para el descubrimiento de nuevos medicamentos en la última década ha sido conocer mejor el cáncer. Conocer mejor el cáncer ha permitido identificar proteínas extrañas, proteínas que son consecuencias de mutaciones o de pérdidas de genes, etc. Y estas proteínas, algunas de ellas pueden ser bloqueadas. Pueden ser bloqueadas con fármacos, a veces por vía intravenosa, otras veces por vía oral, y en ocasiones la consecuencia de ese bloqueo puede impedir la progresión del tumor. Pues eso, que se basa fundamentalmente en la biología, hay que traducirlo en el desarrollo de un fármaco.
y nosotros apostamos por participar en innovación terapéutica porque está claro que el paciente necesita nuevas armas para combatir su enfermedad. Los pacientes que suelen llegar a nuestra unidad son pacientes que pueden tener cualquier tipo de tumor, que se encuentran físicamente bien, pero tienen una peculiaridad y es que han recibido la mayoría de los tratamientos disponibles y ya están en una situación en la que no les funciona lo que se puede conseguir como estándar. Al paciente se le trata igual que a una persona normal, con un tratamiento normal, una historia clínica, analíticas, extracciones de sangre, administración del fármaco. Lo que sucede es que el paciente tiene que ser sometido a unos exámenes minuciosos para ver cómo se encuentra y cómo el fármaco se elimina por su cuerpo. Y lo que es muy importante es que, desde luego, la participación en estudios de fase 1 y fase 2 podría aportar un beneficio a estas personas, pero sobre todo son las personas las que están aportando un beneficio al progreso y a la innovación terapéutica en oncología. Y con esto acabamos este resumen y nos vemos en el siguiente videoblog del cáncer. Gracias.